Sábado Verde, Sergio Elguezábal, con Thais Gadea Lara, Cruz Rua y maravilloso equipo de creativas. Carla Scali, Daniela Peñalosa, Graciela Loruso y Mariana Tricarico. El mismo aire, otras conversaciones. En mañana de sábado, por la radio pública de la ciudad, cada uno desde nuestras casas, vamos anudando la trama de un sábado verde más. ¿Cómo estás, Thaís? Muy buen día. Hola, Sergio, buen día. ¿Cómo estás? Bien, muy animados, tratando de hacernos preguntas. Decíamos en el arranque, este es tiempo de muchas preguntas y todavía no hay demasiadas respuestas, pero quizá la cuarentena sea un buen lapso para reflexionar justamente y preguntarnos. Mucho tiempo después no habrá, hay que ponerse a hacer cosas, a activar, ¿no? Sí, así es. Creo que diría que como consejo que para buscar las respuestas a las preguntas, lo mejor siempre sería, ¿no?, seguir a la ciencia. Lo que dice la ciencia, sobre todo en estos temas, ¿no?, de ambiente y cambio climático. Sí, lo que decía en el arranque yo es que todas las personas, no sé, sea bailarina del Colón o tengas un equipo de gimnastas, hagan lo que hagas, se están haciendo preguntas y eso está muy bueno acerca de cómo lo hacían y cómo lo vamos a hacer ahora. Si nosotros periodistas dábamos talleres presenciales, estamos muchos pensando cómo hacerlo vía online, cómo acercarnos de otro modo. Me parece que ese grado de discusión, aunque no sea técnica y científica, está genial que se venga dando. Sí, hay que ver cuánto, ¿no?, después va a quedar o cuánto va a cambiar, ¿no?, en algunas actividades, porque efectivamente esto demuestra que hay muchas cosas que se pueden hacer a la distancia, muchas reuniones, ¿no?, que se pueden hacer de forma online y que no requieren de una presencia física, pero sí, la gran pregunta sería ver después cuánto es lo que queda, ¿no? Y yo todavía quizás no tan optimista como vos, pero me pregunto todavía cuánto realmente la reflexión, ¿no?, que está pasando ahora después va a quedar para la toma de decisiones, sobre todo pensando en cómo va a ser la recuperación, ¿no?, post pandemia, y porque además hay mucho foco puesto en que cuando se habla de esa recuperación pensando en lo económico, ¿no? Entonces ahí es donde me surgen más las dudas de si toda esta reflexión que se despierta en este momento va a pesar o no a la hora de tomar esas decisiones, ¿no? Sí, hay sucesos que vienen sucediendo. Esta semana algunas personas estaban preocupadas porque se estaban dando muchos intercambios de bienes y servicios sin que medie el dinero. ¿Viste? Te doy una clase de yoga y vos me lo pagás de algún modo diferente o lo que sea. Y a mí me parece que eso no está mal, como un grado de conciencia que nos va haciendo ver que no necesariamente debemos pensar o utilizar el dinero como cambio, como paga de todo lo que hacemos. Por ahí habrá alternativas en esta búsqueda de soluciones inéditas. Y en cuanto a las acciones, las hay. Ayer los jóvenes pudieron movilizarse en todo el mundo a través de las redes. Juan estaba preparando un informe, Juan Cruz, sobre eso. Así que hay hechos concretos, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, esta semana, el Día de la Tierra, se celebró de forma, o se conmemoró de forma online, fue el 50 aniversario, y eso también, ¿no?, fue como para la reflexión, en pensar, a mí me daba como pasó tanto tiempo o tan poco tiempo, ¿no? 50 años, uno se lo pone a pensar, ¿no?, en la línea histórica, es tan poco, y hace 50 años se reclamaban, o sea, salieron a la calle más de 20 millones de personas en los Estados Unidos para reclamar mayores medidas, ¿no?, políticas de protección, y eso salir a la calle, que eran en su mayoría jóvenes universitarios, convocados en parte, ¿no?, por un senador de Wisconsin y con la organización de una activista, pero eso terminó, el salir a la calle tuvo su efecto político, porque
se terminó concretando, ¿no?, distintas regulaciones a nivel, por ejemplo, de la contaminación del aire y del agua, o sea, regulaciones para las actividades empresariales, ¿no?, que antes no tenían ningún tipo de medida, entonces hacían básicamente lo que querían, y a partir de estas regulaciones se les pusieron más límites. Y por otra parte culminó también con la creación de la Agencia de Protección Ambiental en Estados Unidos. Y cuando uno se pone a pensar eso, también, ¿no?, lo compara con los jóvenes el año pasado saliendo, ¿no?, a las calles en distintas ciudades del mundo reclamando a los líderes medidas más urgentes, ¿no?, y ambiciosas de acción climática. Y bueno, este año, por el contexto de la pandemia, fueron todas medidas, ¿no?, todas actividades que se realizaron de forma online. Hubo muchas charlas, participación de científicos, referentes, activistas famosos que están involucrados en la causa, para generar el debate y para mantener también, ¿no?, la necesidad de hablar de estos temas. ¿Y qué es de la vida de Greta, Thaís? ¿Por dónde anda? Bueno, Greta está en su casa, o sea, en Suecia, después de haber estado al principio de año, ¿no?, participando en algunas movilizaciones por Europa. Ella participó esta semana por el Día de la Tierra, muy temprano, en el miércoles, de una conversación con un científico, y lo que me parece interesante que ella marcó es, comparó, ¿no?, cómo se está tratando tanto desde los líderes políticos como desde los medios de comunicación. Viste que ella es muy crítica con los medios de comunicación. Ella lo que dijo fue cómo están tratando ahora a la crisis por el coronavirus como una crisis, y por lo tanto están actuando, ¿no?, con rapidez, actuando en coordinación, tratándola, ¿no?, como una emergencia. Y dice, bueno, pero eso es lo que no se ha hecho nunca con la crisis climática y ecológica. Claro, nunca, claro. Ni los líderes ni los medios la han tratado, ¿no?, como una crisis. Y entonces por eso también el lema que se usó ayer en la movilización global de jóvenes fue lucha cada crisis, o sea, comparando de que efectivamente se podía pelear, ¿no?, de una determinada forma ante una crisis. Se está peleando esa, que es una crisis sanitaria, pero no se la venía tratando, y por lo tanto no se actuaba en consecuencia, ¿no?, con la crisis climática y ecológica. Y eso me pareció como lo más destacado que ella dijo. Thaís, ahora en un rato contanos qué es lo que impulsa el secretario general de Naciones Unidas, porque Naciones Unidas ha venido impulsando a los gobiernos con la cuestión central. Digamos, la gran pandemia, para tenerlo todos claro, es el cambio climático. La gran pandemia es la crisis social y ambiental que vive el planeta. Entonces es muy importante escuchar qué es lo que se está tejiendo ahí. Pero quería que Juan nos cuente un poco cómo sintió, cómo vivió. Ayer estuvo como muy expectante de la movilización de jóvenes que aludías vos. Juan, sumate. Buen día, Thaís, ¿cómo estás? Buen día, Juan. Los escuchaba atento porque, bueno, gran parte de lo que estás diciendo, Thaís, sobre toda esta movilización que sucedió durante la semana, creo que ayer también llegó creo que tocamos la punta de la ola. Ayer son muchos los temas que se centraron en las redes sociales, a partir de la juventud más que nada, para poder empezar a discutir. Y esa discusión tiene que ver también con una soberanía, ¿no? Con una soberanía de poder decidir cuál va a ser nuestro desarrollo, teniendo en cuenta cuáles son estas actividades productivas que venimos trayendo hace tiempo ya, por lo menos 30 años, algunas de ellas, y que nos traen un mal vivir, digamos. Cuando hablamos de este problema social también nos referimos a eso, al modo en el que impacta nuestras vidas, en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestros vínculos. ¿A qué me refiero principalmente? Megaminería, agroquímicos, la necesidad de la educación ambiental, repensar el modo que nos estamos vinculando con el resto de las especies. Todo esto, claro, enmarcado en una pandemia y en una crisis. Y por otra parte, también conversaciones con referentes del mundo de los recicladores y recolectores urbanos. Todo el evento que sucedió ayer también tuvo una finalidad, que esto es algo que creo que sucedió a partir de esta modalidad de redes sociales, que quería contarles, porque me parece que es un poco parte de esta innovación necesaria, tal vez. Hasta ahora, las marchas climáticas que se venían llevando, ninguna tuvo un fin de recolectar fondos para. Y esta, la quinta movilización, por lo menos aquí en Argentina, tuvo como fin recolectar fondos, donaciones, para poder ser entregadas a La Poderosa,
que se encarga a través de su organización de asistir a personas en situación de vulnerabilidad, en barrios vulnerables. Y creo que ese fue justo un giro de tuerca que fue posible justamente a través de las redes, ¿no? Esta idea de estoy conectado, estoy siendo parte de esta causa y a la vez puedo poner un poquito más y puedo comprometerme de una manera que no necesariamente es la de estar conectado y siendo parte del debate, Claro. sino otra práctica más. Qué bueno, Juan. ¿Vos querés agregar algo, Thaís, sobre esto o querés... Sí, no, eso me parece que, o sea, que me parece que se adapta, ¿no? A los contextos de también cada país, que eso me parece que está bueno también en el movimiento de los jóvenes, que no sea una misma acción, que porque quizás no es lo mismo lo que se necesita en Europa, ¿no? Que en América Latina, que en Estados Unidos. Totalmente. Y de hecho, por ejemplo, el evento que hubo por el Día de la Tierra, organizado por una ONG desde los Estados Unidos, y el foco estaba mucho puesto en si estás en edad para votar, sumate y votá, porque obviamente, o sea, la realidad que ellos tienen este año son las elecciones, ¿no? Ante un gobierno que viene desmantelando mucho las políticas ambientales. Entonces me parece que está bueno eso de aprovechar la ocasión para también adaptarlo, ¿no? Al contexto y a las necesidades de cada país o de cada región. Ahora, qué locura, perdón, un último pensamiento sobre esta adaptación. A la hora de ser parte de esta movilización, ayer podíamos ver cómo esta marcha climática, esta movilización climática se llevaba, uno la podía seguir a través de un itinerario, y ese itinerario iba sucediendo a través de diferentes cuentas. Cómo también nos vamos generando esta idea de esta comunicación multicanal, donde todo el tiempo nos vamos yendo hacia otros lados con solamente un clic, ¿no? Estos aprendizajes que fuimos teniendo que hoy creo que los estamos explotando como nunca, explotando en un buen sentido, ¿no? Efectivizando el uso. Sí, como diversas ventanas, no una gran ventana donde te muestran todo. Eso es apasionante. Vayamos a la ventana de Naciones Unidas, que nos llegamos a las 9 ya. Sí, bueno, el secretario general de Naciones Unidas por el Día de la Tierra presentó 6 medidas, ¿no? Vinculadas con el clima para la recuperación post-pandemia. ¿Y esto por qué lo hizo? Porque él considera de que hoy sí la principal urgencia es actuar, ¿no? Frente al coronavirus, pero él lo que dijo fue la otra crisis que está latente, ¿no? Es el cambio climático, y por lo tanto también hay que continuar la acción. Y en líneas generales las medidas estaban tendientes a que toda la inversión, ¿no? Que toda la inversión de dinero, ¿no? Y que todas las propuestas económicas vayan en torno, ¿no? A una economía más verde y no que vuelva, ¿no? A las actividades propias de lo que se llama la economía gris, es decir, las contaminantes. Y sobre todo que sea tendiente a promover, por ejemplo, la generación de empleos verdes y aquellas empresas que vienen trabajando, ¿no? En este marco de lo que se llama la economía verde. Algo que me parece interesante que subrayó, sobre todo pensando en bajarlo, ¿no? Acá a la Argentina, en esas medidas, es que volvió a remarcar que es algo que viene muy firme el secretario general ya desde los últimos años, en quitarle los subsidios a la industria de los combustibles fósiles, y las empresas paguen por la contaminación que generan. Eso me pareció, como no, uno de los puntos que subrayó. Y el último punto, obviamente, fue la necesidad de una cooperación, ¿no? Internacional, que era esto que recién conversábamos, en donde, si bien se requieren después, ¿no? De adaptaciones y acciones locales, pero la cooperación internacional para hacer frente a una crisis como la climática y ecológica es fundamental. Entonces, esos fueron como los grandes rasgos, ¿no? De las medidas desde Naciones Unidas. Recordemos que Naciones Unidas hace propuestas o trata de promover, ¿no? Que los gobiernos realicen actividades. Después la última palabra en la puesta en práctica la tienen los distintos países. Muchas gracias, Thaís, por este rato con nosotros, por la info de muy buena calidad como siempre y por tu calidez. Así que te seguiremos viendo, escuchando, leyendo en redes, en el canal de la ciudad durante la semana, y seguimos en contacto para encontrarnos el sábado que viene por acá también. Muchas gracias, chicos, y un saludo para los oyentes. Un gran abrazo, buen fin de semana.